Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. La historia que estoy a punto de contarte no tiene nada de efectos especiales ni monstruos cinematográficos rugiendo a la cámara, pero te aseguro que modificó radicalmente mi capacidad para tolerar el silencio estando solo. Todo esto ocurrió hace poco más de 2 años, en la época en que fui a visitar a mi hermana Valeria, quien acababa de instalarse en la capital, justo en el corazón del centro histórico. Arribé en camión un viernes, ya cuando el sol se estaba ocultando, trayendo encima todo el entumecimiento de las horas de viaje. El lugar donde ella vivía era un edificio antiquísimo, con la fachada percudida por el smog y un vestíbulo que despedía un aroma mezcla de cera vieja y café quemado. Su departamento se ubicaba en el 3er nivel. Era un espacio gigantesco, con techos tan elevados que te hacían sentir insignificante, aunque era evidente que nadie le había metido mano al mantenimiento en décadas. El suelo era de tablones de madera que chillaban al caminar como si la estructura se quejara de nuestro peso, y las ventanas eran de ese estilo de guillotina, pesadísimas y casi imposibles de abrir. Valeria estaba fascinada. Juraba que el precio de la renta era un regalo considerando los metros cuadrados, pero a mí el sitio me provocó rechazo desde que crucé el umbral. No era pavor lo que sentía, sino más bien una incomodidad de intruso, la impresión de haber entrado en la vivienda de alguien que se fue a las carreras y podría volver en cualquier instante. La primera noche, el agotamiento del trayecto me noqueó temprano. Mi hermana me armó un tendido rápido en la sala, ya que la habitación de huéspedes seguía inhabilitada por montañas de cajas de mudanza. El escándalo de los coches afuera fue disminuyendo hasta volverse un zumbido constante, como un océano de asfalto, pero sin nada de paz. Apenas empezaba a quedarme dormido cuando el interfón se activó. No sonó como un timbre común y corriente. Fue un zumbido bajo y continuo, similar al ruido de un cable eléctrico haciendo tierra. Miré la hora en el celular. Marcaban las 2:40 de la madrugada. El aparato colgaba en la pared del pasillo próximo a la cocina. Aguardé unos instantes esperando que Valeria despertara, pero de su cuarto no salía ni un ruido. El zumbido se detuvo brevemente y volvió a arrancar, pero ahora oscilaba, imitando el ritmo de una respiración rasposa amplificada por el plástico viejo del auricular. Me incorporé con lentitud, usando la pared de guía para no destrozarme las espinillas con las cajas. Al aproximarme al teléfono, noté que el sonido era pura estática, ese ruido blanco de cuando se pierde la señal. Levanté el auricular para cortar la molestia. Nadie contestó, ni el portero, ni ningún vecino. Únicamente se escuchaba un siseo denso y mojado. Sin embargo, lo que me heló la sangre no fue lo que oí. Fue la convicción absoluta e irracional de que aquel ruido no provenía de la calle. Sentí que la interferencia se generaba ahí mismo, entre los cables de los muros, reaccionando a mi cercanía en la oscuridad del pasillo. Colgué con una delicadeza extrema como si desactivara un explosivo. El silencio retornó, pero juraría que la temperatura ambiente se desplomó drásticamente. Cuando finalmente logré pegar el ojo, el descanso fue nulo. Aterricé de súbito en una versión distorsionada del mismo edificio. En mi pesadilla, el corredor del departamento de Valeria no tenía fin en la puerta de la sala. Se prolongaba eternamente, mal iluminado por bombillas que parpadeaban con un ritmo enfermizo. El ambiente estaba impregnado de un hedor fuerte, una combinación de humedad y flores en descomposición, de esas que se pudren en el agua negra de los floreros. Al fondo de ese pasillo interminable había una figura. Era una mujer. Me daba la espalda, parada frente a una puerta que yo reconocía como la entrada real del departamento, justo donde yo dormía. Vestía algo negro, pero no parecía tela. Se veía como si estuviera hecha de sombras sólidas, inmóvil, adherida a su piel.
Quise gritar, alertar a Valeria, pero la voz no me salía. Sentía esa angustia típica de tener la garganta bloqueada con algodón. La mujer alzó la mano derecha con una lentitud exasperante y golpeó la madera. 1, 2, 3 veces. El eco de los golpes resonó dentro de mi cabeza como si fueran martillazos directos al hueso. Desperté sobresaltado, buscando aire como un ahogado. La sala ya estaba bañada por la luz matutina que se filtraba entre las persianas. Tenía la ropa empapada en sudor frío pegada al cuerpo. Valeria hacía ruido en la cocina, probablemente con el café. El olor a grano recién hecho me sirvió de ancla para volver a la realidad. No obstante, la imagen de aquella mujer no se desvanecía como suele pasar con los sueños. Al contrario, se sentía grabada a fuego en mi memoria. Fue en ese momento que me golpeó un vértigo súbito. Un déjà vu tan agresivo que tuve que sentarme en el colchón para no perder el equilibrio. Yo ya había visto esa silueta. No en el cine, ni en otras pesadillas. Yo había dibujado eso. Me levanté todavía aturdido y me dirigí a mi mochila que estaba tirada en una esquina. Tengo el hábito de llevar conmigo un cuaderno de bocetos, de esos lisos, para rayar cuando me aburro en los trayectos o en las esperas. Pero la libreta que buscaba no era la actual, sino una vieja que se había quedado olvidada en el fondo del compartimento pequeño, enterrada bajo papeles y plumas. Comencé a pasar las hojas amarillentas con una urgencia inexplicable. Pasé bocetos de paisajes, rostros de gente del metro, trazos de edificios. Y de pronto me paralicé. El dibujo estaba casi a la mitad del cuaderno. El lápiz se había manchado un poco con los años, pero la imagen era innegable. Una figura femenina, de espaldas, con un vestido largo y oscuro, estática al final de un pasillo. Lo que me quitó el aliento no fue el dibujo en sí. Fue la fecha escrita en la esquina inferior con mi letra rápida. 12 de abril de 2018. 4 años antes de pisar ese edificio. 4 años antes de que a mi hermana se le ocurriera la idea de mudarse a esa ciudad. Me quedé mirando el papel, con las manos temblando. El dibujo no era una coincidencia. La inclinación de los muros, la caída de la tela, la posición de los hombros, era una fotografía exacta de lo que acababa de soñar. Cerré la libreta de un golpe, como si así pudiera encerrar la mala energía entre las hojas. Sepulté el cuaderno en lo más profundo de la mochila, bajo la ropa sucia, con la estúpida esperanza de que, si no lo veía, dejaría de ser real. Intenté comportarme con normalidad. Valeria propuso ir a la panadería de la esquina por el desayuno. Acepté de inmediato, ansioso por escapar de esas 4 paredes y ver gente, tráfico, sentir el sol. El barrio, bajo la luz del día, lucía inofensivo. Era sábado por la mañana y las aceras estaban repletas. El aroma a pollos rostizados de un negocio cercano se mezclaba con el humo de los microbuses que subían ruidosamente por la avenida. Caminábamos lento, sorteando los adoquines levantados. Valeria me contaba sobre su nuevo empleo, gesticulando mucho, y yo solo asentía, esforzándome por enfocarme en su voz e ignorar la tensión que me tenía el cuello rígido. Fue al volver, a escasos 50 metros de la puerta del edificio, cuando el ambiente se tornó denso. Venía hacia nosotros una pareja. Un hombre mayor, de espalda curvada y camisa descolorida, sostenía con fuerza el brazo de una mujer. Ella avanzaba con un paso arrastrado, robótico, como si cada movimiento fuera un suplicio. Llevaba un vestido oscuro, simple, de una tela sintética que desentonaba con el calor del día. Me frené en seco. Me quedé estático a mitad de la banqueta, forzando a un chico que venía atrás a esquivarme mientras soltaba un insulto. Era ella. No se parecía. Era ella. La estructura del rostro que tracé 4 años atrás. El mismo cabello negro, lacio y muerto, cayendo sobre los hombros. Pero en persona era peor.
Su piel tenía una cualidad cerosa, pálida de una forma enfermiza, y mantenía la vista fija en la nada, sin parpadear. Parecía medicada o extraviada en algún rincón profundo de su propia mente. Valeria notó que me había quedado pasmado y siguió mi mirada. «Ah, es don Ramiro», susurró, tirando de mi brazo. «Vive en el piso de arriba. Cuida a su hija él solo. Cuentan que tiene un problema neurológico severo. Nunca cruza palabra con nadie». La mujer y su padre pasaron a nuestro lado. El olor que emanaban no era sudor, era un aroma clínico, a ungüento y medicina guardada. Y fue en ese preciso segundo, cuando nuestros hombros casi chocan, que el mundo me dio vueltas. La mujer no giró la cabeza. Sus ojos no se desviaron ni un milímetro hacia mí. Pero una voz resonó dentro de mi cráneo. No fue un sonido captado por el oído. Fue un pensamiento invasor, nítido y con una voz clara que no me pertenecía. «Te encontré». La frase retumbó en mi cabeza, vibrando hasta en la mandíbula. Sentí las piernas de trapo, como si las rodillas se hubieran licuado. Debo haberme puesto lívido porque Valeria me apretó el brazo con fuerza, alarmada. «¿Rodrigo? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?» Su voz sonaba lejana, amortiguada, como si yo estuviera sumergido en una alberca. No logré responder. Solo podía ver la espalda de esa mujer alejándose lentamente, subiendo la calle, arrastrando los pies. La hija enferma del vecino. La mujer que dibujé antes de saber que existía. No había movido la boca, pero me acababa de saludar. Regresamos al departamento y culpé al calor, a una baja de presión, a la falta de alimento. Cualquier excusa era válida para no verbalizar la locura que acababa de ocurrir. Valeria me creyó, aunque con dudas, y se puso a cocinar, dejando la radio encendida. Pero la normalidad del hogar ahora se sentía postiza, frágil. Pasé la tarde tirado en el sofá, con la vista en el techo. Y fue ahí donde comenzó el verdadero acoso. El edificio era viejo y carecía de aislamiento entre los niveles. Podía oír cada movimiento en el piso de arriba. El arrastre de una silla, algo cayendo, y los pasos. Eran pisadas pesadas que se arrastraban, un sonido de suelas raspando la madera que trazaba una ruta repetitiva. De la sala al pasillo, del pasillo a la sala. Era el mismo ritmo que había presenciado en la calle. Don Ramiro debía haber salido, lo cual parecía una imprudencia, dejarla sola así, o estaba inmóvil, porque solo se percibía ese andar solitario e incesante. Cada crujido de la madera sobre mi cabeza se sentía como si me pisaran el cerebro. Sabía exactamente su ubicación. Ahora, sobre el cuarto de Valeria. Ahora, sobre el baño. Al caer la noche, el cansancio pudo más que la ansiedad. Me quedé dormido en el colchón de la sala, pero el sueño no me ofreció resguardo. La pesadilla mutó. El pasillo infinito desapareció. Ahora, soñaba con las escaleras del edificio. Veía la escena a través de la mirilla de la puerta de Valeria. El pasillo estaba en penumbras, apenas alumbrado por la luz amarillenta y pobre del descanso. Y escuchaba los pasos descendiendo. No eran pasos apresurados, eran lentos, escalón por escalón, deteniéndose para tomar aire. Golpe. El ruido de arrastre. Otro golpe. Desperté empapado en sudor frío, con el corazón golpeándome la garganta. El silencio en el departamento era absoluto, pero en mi mente el sonido de los pasos persistía. Salté del colchón y fui directo a la puerta principal. Tenía llave y el cerrojo superior puesto. Aún así, forcé la perilla para comprobar. Estaba cerrada. No conforme, fui a la puerta de la cocina y revisé el pasador del área de lavado. Verifiqué las ventanas, probando uno por uno los seguros de metal oxidado. ¿Rodrigo? La voz de Valeria surgió desde la puerta de su habitación, adormilada y con miedo, iluminada solo por el resplandor de la calle que entraba por la ventana.
Me congelé con la mano en la guillotina de la ventana de la sala. Intenté disimular, fingiendo que solo la cerraba por el aire, pero sabía que mi postura delataba terror puro. Ella no añadió nada. Simplemente me observó un largo rato antes de regresar a su cama. Se dio cuenta. Vio que no estaba simplemente revisando la casa. Estaba levantando una barricada. Volví al colchón, pero ya no pude dormir. Me quedé escuchando el techo, esperando el momento en que los pasos allá arriba cesaran, solo para que comenzaran en nuestro piso. La última noche fue la peor, no por el ruido, sino por el silencio que trajo la tormenta. Se soltó un aguacero de esos que inundan la ciudad, una cortina de agua que ahogaba cualquier sonido exterior. El departamento se convirtió en una isla. Valeria se retiró temprano, quejándose de una migraña, y yo me quedé en la sala, oyendo el agua golpear el cristal como dedos exigiendo entrar. Desperté de madrugada, sin saber la hora. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera, pero lo que me sacó del sueño fueron 3 golpes secos. 3 toques firmes contra la madera. El sonido provenía de la puerta de entrada a escasos metros de donde yo yacía. Me senté en el colchón, con la vista nublada, tratando de procesar lo que ocurría. El pasillo del edificio debía estar vacío a esa hora. ¿Rodrigo? La voz llegó desde afuera, amortiguada por la madera maciza de la puerta. Era Valeria. Me confundí al instante. No la había escuchado salir. ¿Por qué estaría en el pasillo del edificio en pijama y descalza? La lógica onírica es lenta, así que me levanté, tambaleándome un poco, asumiendo que quizá salió a tirar basura o a revisar el medidor y el viento le cerró la puerta. «Rodrigo, abre. Hace frío». Era su voz, el timbre, esa leve ronquera de recién despierta, la impaciencia contenida. Me aproximé a la puerta y llevé la mano al cerrojo. El metal estaba helado. Iba a girar la llave, pero me detuve. Algo en la cadencia de la frase me hizo dudar. Era demasiado plana. Hace frío. Sin tono de súplica, sin el temblor de quien realmente se está congelando. Era solo un dato, una declaración vacía. Miré hacia atrás, hacia el pasillo oscuro que conducía a las recámaras. La puerta del cuarto de Valeria estaba entreabierta, tal cual la había dejado. Y de allá adentro emergía el sonido inconfundible, rítmico y pesado de un ronquido suave. Ella estaba profundamente dormida. La sangre se me fue a los talones. Si Valeria dormía a 5 metros de mí, ¿quién estaba del otro lado de la puerta usando su voz? «Abre, Rodrigo. Quiero entrar». La voz de afuera repitió, ahora más pegada a la rendija, más íntima. Retiré la mano de la perilla como si quemara. Di un paso atrás y la duela crujió ruidosamente bajo mi pie. La cosa de afuera escuchó. La perilla comenzó a girar. Primero despacio, probando el seguro, y luego con violencia, sacudiendo la puerta entera en su marco. El ruido de metal contra metal retumbaba en la sala vacía, agresivo, desesperado. «Abre, abre, 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 abre». La palabra «abre» se repitió a una velocidad inhumana, atropellando las sílabas, transformándose en un zumbido mecánico, una falla en la realidad. Ya no era Valeria. Era el sonido de muchas voces superpuestas tratando de imitar una sola. No grité, no corrí. Solo me quedé ahí, paralizado en la oscuridad, viendo la perilla vibrar, sabiendo que solo una vuelta de llave separaba mi cordura de lo que habitaba el pasillo. Y entonces, tan repentinamente como empezó, cesó. La perilla se quedó quieta. El silencio volvió, opresivo, casi sólido, solo interrumpido por la respiración de Valeria desde su cuarto, ajena a todo. Pero yo sabía que ya no había nadie en el pasillo. Lo que fuera que fuese, ya no necesitaba que yo abriera. La sensación era de que la invitación ya había sido aceptada mucho antes.
Tomé el primer autobús de regreso a mi ciudad a la mañana siguiente, inventando cualquier pretexto sobre una emergencia laboral. No tuve el valor de contarle la verdad a Valeria. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su vecina enferma intentó entrar a nuestro departamento sin abrir la puerta? ¿Que soy un hombre adulto huyendo de un sonido? La dejé ahí, segura en su ignorancia, y escapé. Hoy se cumplen 2 años y 3 meses de aquel suceso. La vida continuó. Valeria dejó ese edificio poco después, quejándose de humedad en los muros, lo que me trajo un alivio egoísta. ¿Quién me dijo aquel cuaderno de bocetos en un asador un domingo cualquiera, viendo el papel viejo y el grafito volverse ceniza, creyendo que eso cerraría el ciclo? Traté de convencerme de que fue estrés, sugestión, una coincidencia maldita amplificada por mis nervios. Pero la lógica tiene un límite y el pánico te persigue a donde vayas. Vivo en una casa de una sola planta ahora, a 600 kilómetros de aquel centro viejo. Es un lugar nuevo. Huele a pintura fresca, lejos de cualquier construcción histórica o tubería ruidosa. Puse chapas dobles en todas las puertas. Creé el hábito de dormir con la luz del pasillo encendida. Pero anoche, el foco se fundió. Desperté en la oscuridad total con esa sensación de alerta que nunca más se me quitó. La luz de un poste en la calle se colaba por el borde de la cortina, proyectando sombras largas en la pared de mi cuarto. Me quedé mirando la silueta de mi perchero, tratando de reconocer las formas de mis chamarras, de mis camisas. Solo que la sombra no correspondía a los objetos. El contorno en la pared no era de un mueble metálico. Era la silueta estática de una persona de hombros caídos, con un vestido largo y rígido. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera cosa de mi cabeza, para que fuera mi mente jugándome bromas en lo oscuro. Pero entonces vino el sonido. No venía de la calle, ni de la sala, ni del techo. Venía del rincón de mi cuarto a menos de 2 metros de mi cama. El sonido arrastrado, rítmico, de pies descalzos moviéndose sobre el piso laminado, avanzando hacia mí. No abrí los ojos. No hizo falta, porque la voz, esa misma voz sin timbre y sin origen humano, susurró justo al lado de mi almohada, con una intimidad aterradora. Dejaste la puerta de tu mente abierta. Y fue ahí que entendí. No importa cuántos cerrojos ponga en la puerta de la entrada. Su casa, ahora, soy yo. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Lo que le pasó a mi familia no es una de esas historias para andar contando en una plática de cantina. La mayoría pensaría que son puros cuentos o ganas de llamar la atención, pero cualquiera que haya visto la cara de mi sobrino aquel día sabe que la cosa fue muy en serio. Todo esto sucedió en el 2012, una época en la que yo vivía para la chamba y para echarle la mano a mi hermana, Yolanda, que andaba terminando de construir su casita. Vivíamos en uno de esos fraccionamientos que apenas van levantando en la orilla de la ciudad. Ya saben, esos lugares donde el pavimento se corta de golpe y empieza la terracería, y donde hay más lotes baldíos llenos de matorrales que casas habitadas. El sol pegaba con rabia en esa zona. Era un calor seco, de esos que te alentan el cuerpo y te ponen la cabeza pesada. Esa tarde de martes, lo único que nos salvaba era un abanico de pedestal zumbando a toda velocidad en la sala, aventando un aire tibio que olía a tierra y cal. Diego, mi sobrino, tenía 10 años en aquel entonces. Era un chamaco que traía la pila bien puesta todo el día,
flaquito y con las rodillas siempre costrosas de tanto caerse. No se estaba quieto ni para comer. Esa tarde andaba insoportable, paseándose por la cocina y rebotando una pelota de goma contra la pared, hasta que a Yolanda se le acabó la paciencia. El niño se había empeñado en ir a la casa de un compañero de la escuela, un chavito que se acababa de mudar a unas 6 cuadras de ahí. Yolanda estaba molida, había doblado turno en la limpieza un día antes, y lo único que quería era pestañear un rato antes de ponerse a hacer la cena. De tanto que el niño estuvo friegue y friegue, ella terminó cediendo, más por el cansancio que por ganas. La regla fue clara, con ese tono de advertencia que tienen todas las madres. Te vas derecho, no te paras a platicar con extraños y te regresas antes de que prendan el alumbrado público. Yo estaba afuera, lijando unas protecciones de fierro que íbamos a soldar en la ventana del cuarto, y vi cuando Diego salió disparado. Pasó hecho la raya junto a mí, con su playera de fútbol que le quedaba grande, me gritó un «Ahí nos vemos, tío», sin voltear, y dio la vuelta en la esquina pateando piedras. El barrio estaba tranquilo a esa hora, silencioso, casi muerto. Vi a mi sobrino perderse al final de la calle y seguí en lo mío, pensando que lo peor que podía pasarle era rasparse la otra rodilla jugando. Uno nunca se imagina que la desgracia vive a la vuelta de la esquina. El sol se fue escondiendo y dejó ese bochorno pegajoso típico de cuando cae la noche. Para cuando las lámparas de la calle se encendieron, con ese zumbido eléctrico que uno aprende a ignorar, yo ya había recogido la herramienta. Yolanda salió al patio, secándose las manos en el delantal, y se quedó clavada mirando hacia el final de la calle. No tuvo que decirme nada. Yo sabía que estaba contando los minutos de retraso de Diego. Al principio era puro enojo. Ya se la saben, los niños pierden la noción del tiempo jugando. Así que mi hermana refunfuñaba sola diciendo que lo iba a dejar sin videojuegos una semana. Pero el tiempo seguía corriendo, el movimiento en la calle bajó, el ruido de las televisiones de los vecinos empezó a colarse por las ventanas abiertas, y el chamaco nomás no llegaba. Cuando el reloj de la cocina marcó las 7:30, el coraje de Yolanda se volvió otra cosa. Fue al teléfono fijo que estaba en la mesita del pasillo y le marcó a la casa del tal amigo. Yo me quedé en la sala, haciéndome el que leía el periódico, pero tenía la oreja parada escuchándola, o más bien, escuchando su silencio. Yolanda casi no habló. Nada más preguntó, esperó un momento y vi cómo se le descompuso el cuerpo. Los hombros se le vinieron abajo. Cuando colgó, volteó a verme con los ojos pelones, y lo blanco de sus ojos brillaba en la oscuridad del pasillo. La mamá del otro niño dijo que Diego nunca llegó. Dijeron que lo estuvieron esperando para la cáscara, pero que jamás apareció. Me levanté del sillón en friega, tratando de mantenerme sereno para no asustarla más. Empecé a soltar pretextos en voz alta, diciendo que seguro se topó con otro compa en el camino, que a lo mejor se quedó pateando el balón en algún baldío cerca y se le fue el avión. Dije todo eso, pero por dentro sentí una patada en el estómago, como si hubiera tragado plomo. El camino era corto, cosa de 10 minutos a paso lento. No había manera de que se perdiera así nada más, sin una razón muy fuerte. Agarré las llaves de la camioneta que estaban sobre la repisa y le dije a Yolanda que se quedara. Le dije que si él llegaba y no había nadie, se iba a quedar afuera. Ella quiso alegar, quiso venirse conmigo, pero el pánico la dejó tiesa ahí en la puerta. Salí, me subí a mi carro viejo, de esos que tienes que mañosear la llave para que arranquen, y me fui despacito por la calle, con el vidrio abajo, escaneando cada sombra, cada bulto en las banquetas, esperando ver su playera de fútbol en cualquier momento. Pero la calle estaba demasiado vacía. Me paré 2 veces antes de llegar a la otra cuadra. La primera, con unos vagos que estaban cheleando afuera del depósito. Ni dejaron de reírse para contestarme. Nomás movieron la cabeza diciendo que no habían visto a ningún morro con camisa de fútbol. La segunda, le pregunté a doña Tere, una señora que se pasaba el día entero sentada en su silla de plástico en la banqueta, vigilando la vida ajena como si le pagaran por ello. Si una mosca volaba en la colonia, ella sabía.
pero para mi desesperación me dijo que no había visto pasar a Diego. Eso me cayó como balde de agua fría. Si doña Tere no lo vio, era como si la tierra se lo hubiera tragado. Seguí manejando, repasando en mi cabeza el camino que debió haber tomado. Era una línea recta, prácticamente. Solo había un desvío posible, un atajo que cruzaba por una calle que la raza del barrio evitaba, no por superstición, sino porque estaba fea, sin luz y llena de escombro. Era esa parte del fraccionamiento que nunca pegó, donde vendieron los terrenos, pero nadie construyó nada más que bardas chaparras y cimientos abandonados que se volvieron nido de ratas. Di el volantazo y me metí en esa calle. Lo primero que noté fue cómo cambió el sonido. El ruido de las motos y la música de banda que sonaba a lo lejos simplemente se murió. No fue poco a poco. Fue como si alguien hubiera cortado el cable de la bocina. Las llantas del carro tronaban contra las piedras sueltas del camino, y ese era el único ruido que existía ahí. Se me taparon los oídos, como cuando bajas la carretera de la sierra muy rápido. Avancé lento, con las luces altas, barriendo el matorral que se comía la calle. Fue ahí cuando vi la casa. Era la única construcción en pie en todo ese tramo. No se parecía a las otras casas de la zona, hechas de puro bloc gris y varilla expuesta. Esta era una construcción cuadrada, con un aplanado gris muy sucio y ventanas de madera oscura, de esas antiguas pesadas que parecían cerradas desde hacía décadas. No tenía barda, solo la casa plantada en medio de un terreno de tierra apretada, demasiado limpio, sin una sola hierba, lo cual no tenía lógica comparado con la selva que crecía en los lotes de al lado. Detuve el carro a media calle. Sentí una opresión en el pecho, no miedo a espantos, sino esa certeza horrible de que mi sobrino podía estar ahí adentro con alguien. Pensé en algún tecolín, pensé en algún loco que se esconde en lugares abandonados. Apagué el motor. El silencio me cayó encima con un peso físico. Miré esa puerta de madera maciza y tuve la impresión clara de que la casa no estaba sola, sino que estaba aguantando la respiración. Ya me iba a bajar con la mano en la manija cuando vi el destello azul y rojo pegar en el retrovisor e iluminar el tablero polvoriento de mi carro. La patrulla se pegó atrás de mí, sin sirena, solo con la torreta girando en silencio, pintando las paredes a medio construir de rojo y azul. Sentí un alivio inmediato, pero también ese miedo instintivo que uno le tiene a la policía cuando vive en el barrio, aunque no deba nada. El oficial que bajó era un hombre grandote, con el uniforme reventándole en la panza y una cara de cansancio profundo, como si estuviera terminando un turno de 48 horas. No sacó el arma. Se acercó caminando despacio, pateando la tierra con las botas, y se paró junto a mi ventana. Vi su carro entrando aquí muy despacio. ¿Anda buscando cochinadas o anda perdido?, me preguntó desconfiado. Cuando le expliqué, atropellando las palabras, que mi sobrino se había perdido y que ese lugar me daba mala espina, no se burló. Al contrario, miró la casa gris por encima del techo de mi auto y vi cómo le cambió la postura. No se puso alerta como quien caza malandros. Se puso rígido, como quien no quiere entrar a un lugar. Me pidió que bajara y me quedara detrás de él. Caminamos hasta la entrada del terreno. Era bizarro pisar ahí. El suelo estaba demasiado liso, tierra dura, sin una sola botella de plástico, cajetilla de cigarros o hierba creciendo, lo que desentonaba completamente con el mugrero de la calle. Llegamos a la puerta de madera. De cerca se veía húmeda, aunque el aire estaba tan seco que te partía los labios. El oficial tocó. El sonido fue sordo, seco, como golpear un costal de arena, no madera. Nadie contestó. Gritó: «¡Policía!», pero su voz se murió en cuanto salió de su boca, sin eco, tragada por la fachada gris. Fue ahí que lo peor se me vino a la mente. Estaba seguro de que había alguien adentro agarrando a Diego. Un secuestrador, un vicioso, cualquier cosa humana. Yo quería patear la puerta, quería gritar el nombre de mi sobrino, pero el oficial me hizo una seña para que me calmara. Probó la perilla. Giró, pero la puerta no cedió.
No se sentía cerrada con llave, se sentía atorada, pegada al marco por la presión o por los años. El policía respiró hondo, se acomodó el cinturón y le metió un empujón fuerte con el hombro. La madera crujió. Empujó de nuevo, esta vez dejándole ir todo el peso del cuerpo, y la puerta cedió con un sonido de succión, como cuando abres un frasco al vacío. El aire que salió de allá adentro me pegó en la cara. No olía a droga, ni a basura, ni a muerto. Olía a nada. Un olor a encierro de 100 años, mezclado con un frío que no tenía sentido para una noche de 30 grados. Entramos. La luz de la lámpara del oficial era lo único que cortaba la oscuridad ahí adentro. Nomás puse un pie en el piso de cemento pulido de la sala. Sentí una presión fuerte en los oídos, parecida a cuando te sumerges muy hondo en una alberca. El aire estaba helado, pero no era frescura de aire acondicionado. Era un frío húmedo, estancado, que olía a yeso viejo y a algo que recordaba a flores de velorio olvidadas en un cuarto cerrado por días. La casa no tenía muebles, no tenía basura. Las paredes eran lisas, grises, sin una mancha de humedad, lo cual era imposible para una casa abandonada en esa colonia. El oficial barrió el cuarto con la luz, tenso, con la mano puesta en la funda de la pistola, pero no había nadie. Lo que me asustó fue la acústica. Yo trataba de respirar despacio, pero el sonido de mi propia respiración no hacía eco. Las paredes parecían tragarse cualquier ruido al instante. Era un aislamiento total, desconectado del mundo de afuera. Caminamos hacia un pasillo corto. Fue allá al fondo, donde debía ser una recámara, donde encontramos a Diego. No estaba amarrado, ni golpeado. Estaba de pie, en medio del cuarto vacío, dándonos la espalda. La escena me revolvió el estómago más que si hubiera visto sangre. El niño tenía los brazos estirados hacia el frente, las manos como si agarrara algo, el cuerpo inclinado haciendo fuerza, mucha fuerza. Le temblaban las piernas por el esfuerzo y el sudor le escurría por el cuello, empapando el cuello de su playera. Estaba empujando la nada. ¿Diego? Lo llamé, pero mi voz salió ahogada, ridícula. No contestó. Siguió empujando el aire, dando pasitos cortos hacia el frente como si moviera un mueble inmenso e invisible. Me acerqué a él, con el corazón latiéndome en la garganta, y lo escuché susurrar, jadeando, mirando fijamente a una esquina vacía de la pared. «Está bien pesado, doña. ¿Dónde quiere que lo ponga?» El oficial se paró a mi lado e iluminó la esquina a donde Diego miraba. Solo había pared desnuda y polvo suspendido en el aire. El haz de luz tembló en la mano del hombre. No dijo una palabra, pero vi que dio un paso atrás por instinto. Yo no esperé. La lógica de no tocar la escena me valió madre. Agarré a mi sobrino del brazo. Su piel estaba helada, dura por la tensión. Cuando lo jalé, se resistió con una fuerza que un niño de ese tamaño no debería tener. No me volteó a ver. Sus ojos seguían clavados en la esquina vacía, pelones, enfocados en algo que solo él veía. «Espérame, tío. Ella va a pagar, dijo que me va a dar el dinero. No más falta el sofá». Eso me rompió. No era voz de miedo, era voz de hipnosis. Lo sacudí con fuerza, grité su nombre para romper ese trance, y finalmente parpadeó. Su cuerpo se aflojó de golpe, como si la gravedad hubiera vuelto a la normalidad, y casi se me cae en los brazos, confundido, mirando alrededor como si acabara de despertar de ser sonámbulo. No esperé explicación. Jalé a Diego del brazo, casi arrastrándolo por el pasillo, y el oficial venía pegado atrás, iluminando el piso para no tropezarnos. La salida de la casa fue física, como si estuviéramos rompiendo una burbuja. Cuando cruzamos el marco de la puerta y pisamos la tierra del patio, el golpe de calor fue violento. El calor de la noche, que antes molestaba, me pegó en la cara como vaho de horno, trayendo consigo el ruido de los grillos y el sonido lejano de una moto acelerando. El mundo había vuelto a tener sonido. El oficial cerró la puerta de madera de un portazo. No intentó ponerle llave, ni puso cinta amarilla. Solo quería cerrar eso, tapar el agujero. Estaba pálido,
sudando frío en la frente, y se limpió la mano en el uniforme como si hubiera tocado algo sucio. Diego miró al cielo oscuro sacado de onda parpadeando contra la luz de la torreta de la patrulla. «Ah, caray, tío, ¿ya es de noche?», preguntó con la voz quebrada, queriendo llorar. «Nomás entré a ayudar a la señora a mover el sofá», dijo que era de volada. Miré el reloj del tablero de mi carro. Eran casi las 10 de la noche. Había estado ahí adentro más de 3 horas, pero para él no habían pasado ni 10 minutos. Abracé al chamaco ahí mismo, sintiendo el olor a humedad que se le había impregnado en la ropa mezclado con el sudor del esfuerzo inútil. El policía se acercó a mí mientras yo subía a Diego al asiento del copiloto. No levantó reporte, no me pidió la licencia, no hizo preguntas de protocolo. Solo se recargó en la ventana de mi carro, miró hacia la casa gris y luego a mí con una mirada pesada de quien ya ha visto esa escena antes y sabe que no tiene arreglo. «No deje que el niño vuelva por aquí», dijo, bajito, casi susurrando. «Hay lugares que tienen hambre, amigo. Y esta casa nunca se llena. Lléveselo a su casa». Le dio 2 golpecitos al techo de mi carro y regresó a la patrulla sin mirar atrás. Arranqué el carro, patinando llanta en la tierra, desesperado por salir de esa calle silenciosa. Por el retrovisor, todavía vi la casa gris desapareciendo en la polvareda roja que levantó el auto. Parecía quieta, inmóvil, solo una construcción abandonada en medio de la nada. Pero la calle estaba demasiado vacía, y yo sabía que, allá adentro, en lo oscuro, el tiempo no pasaba, y que la puerta estaba nomás esperando a que otra mano pequeña girara la perilla. Nos cambiamos de colonia 2 meses después. Diego nunca más habló de la viejita, y nosotros nunca le preguntamos. Pero hasta la fecha, cuando paso por alguna casa en obra negra, sin aplanar, siento ese mismo silencio en los oídos y le piso al acelerador. Mira, esto ocurrió allá por el 2018, en la época en que yo trabajaba reclutando personal para una de esas consultoras gigantescas que ocupan rascacielos enteros sobre Paseo de la Reforma. Tienes que visualizar mi rutina para captar por qué me afectó tanto. Aquel lugar parecía fabricado para borrarte la personalidad. Puros tonos grises, cubículos idénticos y ese zumbido constante del aire acondicionado que, si no te cuidas, te termina lavando el cerebro. Mi única función era ser un filtro humano. Cada semana recibía montañas de currículums, entre correos electrónicos y sobres físicos que abandonaban en la entrada, y me tocaba decidir qué valía la pena y qué iba a la basura. Es una labor tan repetitiva que te vuelve un autómata. Llega el momento en que ya no distingues seres humanos, solo escaneas títulos, fechas y palabras clave. Era un martes, poco después de las 3. Me encontraba en ese letargo de la tarde donde ni el café quemado de la oficina logra espabilarte. Solo te deja un regusto amargo en la boca. Tenía encima una cuota de contrataciones absurda para cerrar antes del fin de semana y la torre de descartados en mi mesa no paraba de subir. Con ese fastidio mental tomé un sobre Manila del montón. Estaba mezclado con otros, pero al instante en que mis yemas rozaron el papel, me paralicé. Quizás mi mente distorsiona los recuerdos, pero te juro que el material se sentía mojado, gélido, contrastando totalmente con el bochorno viciado que imperaba en el piso. Y luego me golpeó el olor. Era sutil al principio, apenas perceptible al sacar la hoja. No olía a oficina ni a colonia barata. Despedía un tufo a flores viejas, de esas que llevan semanas pudriéndose en agua estancada. Supuse que era culpa de los ductos de ventilación y me enfoqué en leer. El nombre en el encabezado era Lara. Repasé su trayectoria y me acomodé en el asiento, sorprendido. El perfil era impecable. Tenía la experiencia exacta que exigían los directores. Venía de empresas de renombre y
Increíblemente, su dirección indicaba que vivía a 15 minutos de la torre. En esta ciudad, eso es sacarse la lotería. Era lo que llamamos un garbanzo de a libra, ese aspirante soñado que nunca existe. Revisé el documento 3 veces buscando la trampa o el error, pero todo estaba impoluto, organizado con una exactitud casi clínica. Sentí el alivio de tener la meta cumplida, pero mezclado con una angustia en el pecho que no supe identificar en el momento. Quizás fue la fecha junto a la firma, demasiado actual, o ese aroma dulzón que se me impregnaba en las manos. Hice a un lado mi intuición. La presión por llenar la vacante pudo más que cualquier sospecha. Coloqué el CV de Lara en la cima de los finalistas, apartado del resto como una joya, decidido a cerrar el trato antes de que otra empresa nos la ganara. No quise perder ni un minuto. En este rubro sabes que si te duermes, te ganan al bueno. Rara vez duran libres 48 horas. Sostuve la hoja por las orillas, esquivando las partes húmedas, y me encerré en una de las salas de vidrio, esas peceras acústicas donde todos te ven, pero nadie te oye. Al cerrar la puerta, el bullicio exterior desapareció. Puse el papel sobre la mesa inmaculada y marqué el número anotado. La línea daba tono, un sonido grave y lento que me retumbaba en el oído mientras yo tamborileaba los dedos con impaciencia. Timbró 1, 2, 5 veces. Estaba a punto de colgar para buscar otro número cuando entró el contestador. No era la voz robótica de la telefónica, era ella. «Hola, soy Lara, deja tu recado y te marco en cuanto pueda. Un beso». Se notaba que sonreía al hablar, una voz llena de energía. Sin embargo, escucharla me provocó un asco repentino, como si hubiera tragado algo podrido. Era irracional, el mensaje era simpático, pero el estómago se me revolvió y tuve el impulso de lanzar el auricular contra el muro. Respiré profundo, imposté esa voz ejecutiva que uno perfecciona con los años, y tras el pitido, dejé el recado habitual pidiendo que me contactara. Al cortar me quedé mirando el teléfono inerte. La sala parecía haberse encogido y el oxígeno faltaba. Observé a mis colegas afuera gesticulando y charlando, pero la escena se veía distante, como una película muda tras un cristal empañado. Me sacudí el aturdimiento, tomé el currículum y volví a mi sitio. Intenté justificarme pensando que era agotamiento, la mezcla de estrés y café barato, pero muy dentro de mí esperaba la devolución de esa llamada con un nerviosismo enfermizo. El sol ya se ocultaba cuando mi extensión sonó. Casi todos se habían marchado y reinaba esa calma de las 6, rota solo por el personal de limpieza arrastrando bolsas. Contesté de inmediato, seguro de que era la candidata. Tenía la pluma lista para agendar, pero quien respondió fue un hombre. Tenía una voz pastosa, arrastrando las palabras con una fatiga palpable. Dijo llamarse Orlando. Asumí que sería su pareja avisando que ella iba manejando. Mantuve la cordialidad y le expliqué el motivo de mi llamada, alabando el perfil profesional de Lara. Mientras hablaba, percibí que su respiración se alteraba, volviéndose pesada, como si luchara por no desmoronarse. Cuando hice una pausa esperando respuesta, el silencio se apoderó de la línea. No colgó, simplemente dejó de hablar, creando un vacío insoportable. Le pregunté si seguía en línea. Me contestó con un susurro que apenas capté. Quería saber si yo le estaba jugando una broma macabra. La rabia contenida en su tono me descolocó. Me puse a la defensiva, insistiendo en que era una oferta laboral legítima basada en el documento frente a mí. Fue ahí cuando soltó la frase que heló la habitación. Lara falleció en mayo, joven. Su voz se quebró antes de endurecerse. Hace 6 meses que enterré a mi prometida. Me quedé de piedra. Mis ojos barrieron el papel sobre mi escritorio. Su nombre resaltaba en negritas. Bajé la vista hasta la firma y la fecha brillaba en tinta fresca. 22 de noviembre. Ayer. La fecha correspondía al día anterior. Mi cerebro racional se negó a procesar lo que Orlando decía. Era imposible. Alguien había dejado ese sobre en recepción. El papel era tangible.
Intenté balbucear que acabábamos de recibir su información esa semana, pero él me cortó. Me confesó que no era el primero. Desde el sepelio, los reclutadores no dejaban de llamar preguntando por una mujer muerta, afirmando que su CV acababa de llegarles. Me rogó, con una educación dolorosa, que borrara el número y no volviera a insistir. Mantenía el celular activo solo para oír su voz en el buzón cuando la nostalgia lo vencía. Colgó antes de que pudiera disculparme o entender nada. El tono de desconexión sonó seco. Me quedé contemplando la fecha en el papel y, por un instante, juraría que las letras reptaban sobre la hoja. Me negué a aceptar aquello como verdad. Mi mente burocrática desechó la idea de la muerte y se aferró a la posibilidad de un fraude. Seguro era un robo de identidad, alguien usando datos de una difunta para infiltrarse, algo común hoy en día. Necesitaba ver quién entregó el sobre. La lógica era mi único refugio. Si lograba ver una cara humana dejando el paquete, la historia de Orlando se derrumbaría y yo recuperaría la paz. Bajé al vestíbulo en el elevador. El edificio ya estaba en penumbras con las luces a medio gas y ese eco vacío que magnifica los pasos. Me dirigí a la caseta de seguridad, un cuartucho tras el mostrador que apestaba a estática y café rancio. El guardia nocturno apenas levantó la vista de su pasatiempo cuando entré. Tuve que inventarme que se había extraviado un documento confidencial para convencerlo de revisar las grabaciones del día anterior. A regañadientes tecleó la contraseña. El monitor desplegó esa imagen grisácea y granulada típica de las cámaras viejas. Adelantamos el video hasta la tarde previa. Me acerqué a la pantalla, escudriñando cada movimiento en la entrada. Vi pasar mensajeros, repartidores, empleados saliendo a fumar, hasta que llegamos a la hora crítica que yo calculaba. El mostrador estaba solo, el recepcionista se había ausentado un momento. El lobby estaba desierto. De pronto, la grabación falló. No fue un corte limpio, sino una distorsión digital violenta, como si el archivo estuviera dañado. La pantalla se llenó de ruido visual y píxeles reventados, congelándose unos 3 segundos. Cuando el video fluyó de nuevo, el mostrador seguía vacío, sin nadie alrededor. Pero el sobre ya estaba ahí. Le pedí que retrocediera y avanzara cuadro por cuadro. El guardia, ya molesto, obedeció. El resultado no cambió. En un fotograma la superficie de granito estaba despejada. Tras la interferencia, el paquete aparecía materializado sobre la piedra sin que nadie se hubiera aproximado. Sentí un frío que me caló los huesos, ajeno al aire acondicionado. Era un vértigo, unas ganas de vomitar incontrolables. Agradecí con un gesto mudo y salí disparado cargando con la certeza espantosa de que la lógica ya no servía de nada. Regresé al piso con las piernas de trapo, sintiendo que me hundía en la alfombra como si fuera lodo. No soportaba tener ese papel cerca. Fui directo a la trituradora industrial junto a las impresoras. Introduje las hojas y observé con un alivio morboso cómo las cuchillas devoraban el nombre de Lara, reduciendo su historia a tiras de basura. Luego entré al sistema y eliminé el registro, vaciando incluso la papelera digital. Solo cuando la pantalla parpadeó confirmando el borrado permanente pude exhalar. Creí ingenuamente que ahí terminaba la pesadilla. Los 2 días siguientes fueron un suplicio. La oficina se sentía más lúgubre y el zumbido de las luces me taladraba la sien. Intentaba trabajar, pero mi vista se desviaba hacia la esquina de la mesa, temiendo que el sobre reapareciera. El jueves por la mañana, Luciano, el compañero del cubículo contiguo que vivía compitiendo conmigo, se asomó triunfante. Presumió que había destrabado la vacante difícil de gerente, alegando haber encontrado un perfil que era oro puro. El estómago se me cerró de golpe. Disimulando, le pregunté de dónde había salido el candidato. Luciano se alzó de hombros y dijo que el currículum amaneció en su escritorio, seguramente dejado por recepción o limpieza. Me tendió la hoja con orgullo. No necesité tocarla para saber. El olor llegó primero. Ese tufo dulzón y nauseabundo a flores podridas inundó mi olfato, opacando el aroma a café de la oficina. Con la mano temblando tomé el papel. Era el mismo diseño,
la misma pulcritud. Pero había un detalle distinto. La fecha junto a la firma ya no era del 22. Había cambiado. Marcaba la fecha de hoy. Ella lo había actualizado y firmado de nuevo. El papel estaba helado, quemándome los dedos con su frío. Se lo devolví a Luciano como si fuera brasa y murmuré una excusa para huir al baño, sintiendo que la cordura se me escapaba. Aquello no era un error, era una insistencia. Aproveché que Luciano salió a comer para sacar el papel de su lugar. Me lo llevé a mi oficina y lo coloqué frente a mí. No iba a romperlo esta vez, no iba a correr. Necesitaba entender. El piso estaba en ese silencio sepulcral de la hora de la comida. Me quedé hipnotizado viendo su nombre, la dirección y la fecha del día. El teléfono de mi escritorio timbró. Fue un timbrazo único y largo que casi me detiene el corazón. La pantalla digital del aparato estaba apagada, negra, como si no tuviera corriente. Me llevé el auricular al oído con lentitud, sudando frío. No pronuncié palabra. Al otro lado no había estática ni respiración. Solo su voz, nítida, alegre y espantosamente cerca. «Hola, soy Lara. Gracias por la oportunidad. Ya voy en el elevador». Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.